Buenas, soy Iván Hernández Cazorla, wikimedista y miembro de Wikimedia España, y me dedico a las humanidades digitales y el patrimonio cultural en Corulla Digital. Tengo el placer de guiarles en esta serie de vídeos de los que se compone este curso, dirigido a los miembros de la Asociación de Bibliotecarios y Documentalistas de Canarias. Bienvenidos a este curso de introducción a Wikipedia, Wikimedia Commons y Wikidata para bibliotecarias y bibliotecarios. Este curso se divide en dos módulos, y cada uno de ellos consta de una serie de vídeos y de material de apoyo disponible en el campus virtual de BID. En esta ocasión vamos a realizar una introducción a Wikipedia, concretamente a Wikipedia en español. Demos comienzo a la clase. Nos encontramos en la portada de Wikipedia y lo primero que vamos a hacer es explicar algunos detalles de esta portada. Lo que nos encontramos en la cabecera de la portada son anuncios que también se replicarán en los artículos y otras secciones de Wikipedia en español. Estos anuncios suelen ser sobre eventos o donaciones, campañas de donación. En este caso es un anuncio sobre Wikiloc Monuments, un evento sobre fotografía y patrimonio histórico. Yo les recomiendo que le echen un vistazo si encuentran este banner. Luego tenemos el cuadro de bienvenida, en el que nos animan a editar diciéndonos que es la enciclopedia de contenido libre que todos pueden editar. Y todos pueden ser ellos, tú, nosotros, cualquier persona. Luego nos encontramos un dato curioso. Es la cantidad de artículos que se ha escrito en Wikipedia en español. Actualmente hay 1.624.809 artículos en español. Luego nos encontramos un menú con una serie de enlaces bastante útiles, que ya veremos posteriormente. Si seguimos hacia abajo por la izquierda, nos encontramos con el artículo destacado. Los artículos destacados son artículos que reúnen una calidad bastante considerable, están muy bien hechos y reúnen esos requisitos de calidad que no todos los artículos de Wikipedia en español tienen. Ya lo veremos en más profundidad, tanto los artículos destacados como los buenos, en el vídeo de Paseando por Wikipedia, que veremos una serie de artículos y de la estructura de la que se compone y cuáles son sus deficiencias y otros aspectos de los artículos. En este caso, el artículo destacado es Johann Sebastian Bach. Si quisiésemos leerlo entero, solo tenemos que pulsar en el título o en leer. E incluso podemos ver todos los demás artículos destacados. Si seguimos hacia abajo nos encontramos con un artículo bueno. Si bien el artículo destacado cambia cada 4 días, el artículo bueno cambia cada día. Este, por ejemplo, es el que está dedicado a Cleopatra Selene I. Si seguimos hacia abajo nos encontramos el recurso del día, que es una fotografía, vídeo o cualquier otro tipo de documento que esté disponible en Wikimedia Commons y que va cambiando cada día. Luego nos encontramos los portales. Los portales son como áreas temáticas en las que se reúnen una serie de artículos orientados en un tema y además se enlaza a sus categorías, lo que permite a los usuarios navegar entre ellas y curiosear un mismo tema. Si volvemos hacia arriba y empezamos por la derecha, nos encontramos el cuadro de actualidad, en el que se nos informa sobre los eventos actuales que tienen artículo en Wikipedia en español, como por ejemplo la pandemia de enfermedad por coronavirus o el Tour de Francia. Además, también se nos informa de los fallecimientos de aquellas personas que tienen artículo en Wikipedia en español. Ocurre mucho que cuando fallece una persona, hay alguien que va a comprobar si esa persona tiene artículo en Wikipedia en español. Y si no lo tiene y reúne la suficiente relevancia, es decir, que hay fuentes disponibles para elaborar un artículo sobre esa persona, se elabora el artículo y se le añade la plantilla de fallecimiento reciente. Si seguimos hacia abajo, nos podemos encontrar con las conmemoraciones y fiestas. Igual que en los otros aspectos, siempre conmemoraciones y fiestas de artículos que tengan, de temas que tengan artículos en Wikipedia en español.
Luego tenemos la efemérides, que es la verdad uno de los cuadros más interesantes y podemos navegar por ella pulsando en los propios botones o buscando un día concreto en el buscador de Wikipedia. Por ejemplo, hoy 9 de septiembre nos informa que en 1945 falleció Zinaida Gipius, escritora rusa, nacida en 1869. Y además también nos informa de el fallecimiento hace 10 años, en 2010, de Ben Larsen, ajedrecista danés. Si seguimos hacia abajo nos encontramos el último cuadro, que está dedicado a los otros proyectos de la Fundación. Este cuadro funciona a modo de acceso rápido y directo a los proyectos de la Fundación Wikimedia. Ahora vamos a volver a la cabecera de la portada. Y vamos a dedicar un poquito de tiempo a estos enlaces que nos encontramos aquí. El apartado de contacto nos informa de las diferentes vías que tenemos para comunicarnos con la comunidad de Wikipedia en español. Nos dan algunos datos importantes, como por ejemplo que Wikipedia no posee un equipo editorial, sino que es su propia comunidad la que va decidiendo cómo se edita en Wikipedia. Ni siquiera la Fundación Wikimedia ni ninguno de sus miembros tiene poderes editoriales sobre ninguna de las Wikipedias ni ningún otro de los wikiproyectos. Nos aportan algunas dudas frecuentes, pero lo más importante son los contactos directos que nos encontramos aquí, que son por ejemplo el chat de IRC, el café, el correo electrónico y la lista de correos. Si volvemos a la portada nos encontramos ahora el apartado de ayuda, en el que nos encontramos una lista de diferentes páginas que pueden ser bastante útiles para las personas que están empezando y a veces para muchos otros que ya son experimentados pero que quieren refrescar algún tema. Nos encontramos páginas interesantes como por ejemplo la dedicada a los informes de error, las políticas de verificabilidad, la que reúne todas las políticas y convenciones de Wikipedia, el manual de estilo, que es el que rige cómo se debe escribir un artículo en Wikipedia en español, es decir, se debe usar negrita en estos casos, cursiva en estos otros, crear apartados conforme a estos patrones. Nos informa también sobre la importancia de trabajar con otras personas, porque al fin y al cabo todos los que editan Wikipedia son personas, quitando a los bots, aunque los bots son controlados por personas. Entonces, estos enlaces de aquí son muy interesantes y muy importantes y pueden ayudarnos a que nuestra travesía en los proyectos y principalmente en Wikipedia en español sea mucho más ligera de lo que pueda ser. Luego nos encontramos con el enlace primeros pasos, que es una introducción a cómo editar en Wikipedia. Son dos tutoriales, uno dedicado al editor visual y otro al wikitexto. Y luego continúan, sin necesidad de los editores, con otros asuntos como por ejemplo la navegación, las políticas, el manual de estilo, los videotutoriales y el asistente para la creación de artículos. Mi consejo es que si están empezando y están familiarizados con los editores visuales, es decir, los procesadores de texto, les recomiendo que utilicen el editor visual, porque es más sencillo y requiere invertir menos tiempo en su aprendizaje. El wikitexto es muy curioso y muy interesante. Es personalmente mi opción preferida, pero es un poquito más complejo y puede costar más aprender a editar con el wikitexto. Luego tenemos el apartado Cómo colaborar, que es una página dedicada especialmente a informar a las personas, a los usuarios interesados, cómo pueden colaborar con Wikipedia en español. Lo primero que nos dicen es que podemos crear un artículo, podemos mejorar uno que ya exista,
o incluso traducir uno desde otra Wikipedia. Por ejemplo, si uno es de Galicia y sabe gallego y en la Wikipedia en gallego hay un artículo que no hay en Wikipedia en español, podemos traducirlo siempre que tenga fuentes. O al revés, si en Wikipedia en español hay un artículo que no está en Wikipedia en gallego, o Wikipedia en catalán, o Wikipedia en vasco, también lo podemos traducir. Nos informa también de otras vías para participar, como por ejemplo hacer fotografías y subirlas a Wikimedia Commons, escribir documentación sobre el proyecto, luchar contra el vandalismo, realizar comentarios, es decir, informes de error de los artículos, o incluso difundir la propia Wikipedia. Y finalmente tenemos el café. El café es el lugar de reunión de los wikipedistas. Es decir, está dividido en diferentes temas: noticias, políticas, técnica, propuestas, ayuda y miscelánea. Además de algunas secciones de consulta, como por ejemplo las consultas generales, las lingüísticas y el taller idiomático. Las secciones del café están destinadas a esos temas que mencionamos antes y en ellas participan diferentes wikipedistas para resolver dudas o problemas siempre relacionados con el ámbito de Wikipedia en español. Y bueno, creo que habiendo llegado hasta aquí, sería muy interesante que empezásemos a ver el editor visual. Para ello, vamos a aprender qué es el taller. El taller es nuestra zona de pruebas personal. En ella podemos escribir un artículo, probar el wikitexto o el editor visual, podemos probar plantillas, podemos hacer cualquier cosa siempre y cuando no infrinja las políticas de Wikipedia ni sea ilegal o ilícita. Tampoco podemos hacer páginas personales a modo de anuncio. Hay una serie de políticas que hay que seguir. El enlace está en rojo porque no existe página para artículo, para esa página, para el taller, porque no lo hemos abierto aún. Si hacemos clic en él, como cuando hicimos clic en la página de usuario en el vídeo de crear una cuenta en los proyectos Wikimedia, nos encontramos que nos abre el editor de código. A lo mejor a ustedes les abre el editor visual, pero en el caso de que les abra el editor de código, vamos a pulsar en crear. En vez de crear código, crear. Y entonces tenemos el editor visual. Lo primero que nos llama la atención es que nos saltan dos avisos. Uno en el que se nos explica que este es nuestro taller y que por lo tanto es una subpágina de usuario que sirve para iniciar el desarrollo de artículos o realizar pruebas. Bien, importante. Si ven aquí a la izquierda donde pone usuario wikitecario, ven que taller está separado por una barra. Esa barra en diagonal indica que lo que hay a la derecha es una subpágina de la página Wikitecarios en el espacio de nombres usuario. El segundo aviso que nos da es que no existe actualmente esta página. Y entonces nos indica que si es nuestra página de usuario, que la creemos sin problema. Pero que si no es nuestra, acudamos a otro lugar. Las páginas de usuario oficialmente deberían ser editadas solo por sus propios usuarios, salvo excepciones, como por ejemplo vandalismos claros u otros problemas. Entonces, nos encontramos que tenemos este aviso de que esto es nuestro taller. Esto es una plantilla que se ha generado a partir de la plantilla taller de usuario y si la editamos podemos observar algunos datos de ella, aunque esta no tiene parámetros configurables. Si nos fijamos en el editor visual, vemos que es un procesador de textos como cualquier otro, con menos opciones o, mejor dicho, opciones más específicas. Muy parecido a LibreOffice Writer u OpenOffice Writer. Por lo tanto, todas las personas que
estén familiarizadas con esos procesadores de texto, sabrán probablemente utilizar fácilmente este procesador. Estos dos botones de aquí nos ayudan a deshacer y rehacer las acciones que hayamos hecho. Este botón de aquí es el formato de párrafo y nos permite, por ejemplo, establecer una jerarquía, una estructura. Por ejemplo, historia, y dentro de historia queremos añadir subapartados. Historia antigua e historia medieval. E incluso podemos crear un subtítulo 3, subtítulo 2, subtítulo 4. Es decir, que podemos crear una jerarquía bastante profunda. Lo importante es que siempre sea coherente. Es decir, no crear excesivos apartados para un artículo que no es muy grande, ni crear pocos apartados para un artículo que sea pequeño. Y es importante que el eje temático que une la estructura sea siempre el mismo. Entonces, el siguiente botón que nos encontramos es estilo de texto. Es con el que podemos poner, por ejemplo, la cursiva cuando estamos utilizando a lo mejor una palabra en extranjero, como post. ¿Por qué se escribe post en inglés? Porque post tiene una versión en español que es entrada o publicación, según el contexto en el que se encuentre, claro. También podemos utilizar la negrita, como por ejemplo, cuando iniciamos un artículo, el título del artículo se pone en negrita. Por ejemplo, el baloncesto. A ver. El bibliotecario de Alejandría. Esto no es ningún artículo que exista ni nada. Es lo primero que se me ha venido a la cabeza, por supuesto, pero es un ejemplo de que el título del artículo se tiene que poner siempre en negrita. Hay otros estilos de texto, como por ejemplo el código informático, el tachón, los superíndices y los subíndices, pero les animo a que por ustedes mismos vayan comprobando en su propio taller cada uno de estos botones, y si tienen dudas las pueden resolver en la plataforma virtual de BID. Además, podemos añadir enlaces a otras palabras, es decir, a otros artículos, disculpe. Estos enlaces son muy importantes porque permiten conectar a los artículos los unos con los otros y que las personas puedan informarse sobre algo que hemos escrito en nuestro artículo sin necesidad de que nosotros desarrollemos ese tema profundamente en nuestro propio artículo. Por ejemplo, Alejandría está en Egipto. Pero nosotros no vamos a escribir sobre Egipto porque ya Egipto tiene un artículo. A lo mejor damos algunos detalles, pero no vamos a escribir sobre Egipto en el artículo de Alejandría. Si pulsamos en el botón enlace, lo primero que nos sale es añadir enlace y el primer apartado es Wikipedia. Y al haber buscado Egipto en Wikipedia, le aparecen diferentes artículos, como por ejemplo Egipto, cuya descripción es país de África y Asia, es decir, el país actual. Egipto como provincia romana, o incluso Egipto en la Copa Mundial de Fútbol de 2018. También tenemos egiptología, egiptólogo y otros muchos artículos. Entonces, vamos a pulsar en Egipto y vemos que se ha enlazado. Si hacemos clic en Egipto, en una nueva pestaña, nos dirige al artículo sobre la República Árabe de Egipto. También es importante saber que podemos añadir enlaces externos, pero que los enlaces externos siempre tienen que ir en el apartado enlaces externos o
acompañando a las referencias. Es decir, una referencia a una página web tiene que tener el enlace a esa página web. Es decir, los enlaces externos nunca pueden ir en el cuerpo del artículo. Para crear el apartado de enlaces externos, lo mejor es abrir una lista con viñetas, escribir, por ejemplo, Twitter, si queremos enlazar al Twitter de Alejandría, y en este caso pulsamos otra vez en el botón de enlace, subrayando la palabra, y en vez de en Wikipedia vamos a poner sitio externo. Hacemos clic ahí y añadimos la URL Twitter y, por ejemplo, vamos a poner en este caso mi propia cuenta de Twitter. Entonces, importante no olvidar esto, en el cuerpo de los artículos de Wikipedia no van los enlaces externos. Y si ven alguno en algún artículo, pueden quitarlo o utilizarlo como referencia, en el caso de que sea una referencia útil. Si pulsamos en citar, nos permitirá citar un contenido. Por ejemplo, tengo en la bandeja de copia un identificador DOI copiado de un artículo que podríamos utilizar para fundamentar, para referenciar un artículo sobre la arqueología y el franquismo. Entonces, cuando pulsamos en el botón de citar, nos encontramos con este diálogo que nos ha abierto y nos indica que si tenemos una URL, un DOI, un ISBN, un PMS, PMID, un identificador de Wikidata, un título o cita, podemos añadirlo aquí para generar la cita. En este caso, por ejemplo, nos las ha generado bastante bien, aparentemente. Aparecen los autores, aparece el editor de la obra, la editorial, la página en la que se encuentra lo que han escrito los autores y a su vez los identificadores y la fecha de consulta, siempre muy importante. Si queremos esta cita, la insertamos. Y si hubiese algo mal en lo que hemos insertado, pulsamos editar y modificamos los campos. Es muy común, por ejemplo, que en las obras en español se confundan los apellidos si no están unidos por un guión, por el asunto de que en español tenemos los dos apellidos. Entonces, si por ejemplo quisiésemos modificar la editorial, simplemente eliminamos algo, cambiamos y aplicamos los cambios y se habrá cambiado. Sin embargo, es muy importante que para añadir las referencias también es necesario crear un apartado llamado referencias, que siempre va antes de enlaces externos. Este apartado necesita una plantilla que se puede añadir aquí en el botón insertar, plantilla, y buscamos lista ref. Insertamos y con esta plantilla se listarán automáticamente todas las referencias. Entonces, otra forma de añadir esta lista de referencias es pulsar el desplegable, como acabamos de hacer, y pulsar en lista de referencias. Este método es más cómodo cuando estamos utilizando el editor visual, pero quería enseñarles el anterior porque si usan el editor de código, tienen que saber que tienen que poner la plantilla con dos llaves, lista ref, y añadir, y entonces se genera esa lista en el código. Pero, como les acabo de comentar, les recomiendo utilizar la lista de referencia. Si por ejemplo tenemos una referencia
pero no tenemos ningún identificador de esto, también podemos utilizar el sistema manual. Si pulsamos en sitio web, libros, noticias o publicación, nos da un formato específico para cada uno de estos tipos de fichas. Entonces, si pulsamos por ejemplo en sitio web, podemos poner aquí la URL pruebas.com, referencia de pruebas, y si añadimos en más información vemos que podemos añadir muchos otros campos, como por ejemplo autor, que el autor va a ser autor de pruebas. Insertamos y automáticamente esta referencia tiene el formato de referencia web, con poca información porque hemos añadido pocos campos de información. Pero también es muy importante que podemos reutilizar una referencia. Si pulsamos en citar y pulsamos esta vez en la pestaña reusar, nos encontramos con las dos referencias que hemos usado. Si pulsamos en una de ellas, vemos que no se crea una nueva referencia, sino que se enlaza a la misma. Y la que se ha utilizado dos veces, como aparece en la lista ref, aparecen dos veces, una 2.0 y otra 2.1. Como hicimos con la lista de enlaces externos, también podemos crear una lista numerada. Por ejemplo, ítem 1, ítem 2. En el apartado insertar que ya abrimos antes, vimos que hay una gran cantidad de elementos que podemos insertar, desde gráficos a tablas, jeroglíficos, notaciones musicales, galerías. Pero uno de los recursos que más se inserta son las imágenes y cualquier otro tipo de archivos multimedia. Por ejemplo, si pulsamos, nos abre un cuadro de diálogo con un buscador en el que, por ejemplo, vamos a poner bibliotecario. Y nos aparecen algunos de los archivos que hay en Wikimedia Commons relacionados con bibliotecarios. Por ejemplo, vamos a añadir esta imagen de aquí. Este es un PDF. Si añadimos un PDF, tendremos que abrirlo en Wikimedia Commons para poder acceder a él. Pero, si lo insertamos, nos genera una pequeña vista previa. Pero como ven, no hay pie de imagen. En este caso, lo podemos añadir pulsando simplemente en el hueco. Pie de imagen del documento. PDF. Pero, si pulsamos en insertar imágenes y multimedia, vamos a buscar otra cosa. Archivero. Y nos aparecen, por ejemplo, imágenes del 7º encuentro archiveros de Canarias. Y hacemos clic, por ejemplo, en la de Juan José Laforet. Nos aparece toda la información de la imagen y pulsamos usar esta imagen. En leyenda añadimos Juan José Laforet, por poner un ejemplo. Y es muy importante que indiquen el texto alternativo, ya que es el que permite a las personas invidentes que con sus lectores de pantalla lean qué es la imagen. Entonces, en el texto alternativo no siempre tenemos que poner lo mismo que en la leyenda. En este caso, por ejemplo, tenemos que describir qué es lo que se ve en la imagen, no con extenso detalle, pero sí, por ejemplo, podemos añadir Juan José Laforet dando una conferencia en el 7º encuentro de archiveros de Canarias. Insertamos y bueno, aquí acabamos de cometer un error. Insertamos la imagen dentro del pie de página de la otra imagen, pero no pasa nada, la podemos mover y ya la tenemos fuera. Es importante que las imágenes siempre tengan este tamaño, porque es el tamaño más adecuado para que las versiones de los artículos en móvil siempre estén adaptadas.
Lo importante es que si pulsamos en él, cuando lo previsualicemos, podremos ver la imagen en grande. Y finalmente tenemos los caracteres especiales, que son este icono omega de aquí. Si pulsamos en él, vemos que tenemos una gran cantidad de alfabetos y podemos incluir estos símbolos simplemente pulsando en ellos. Es muy importante a lo mejor cuando estamos escribiendo en otro idioma y nuestro teclado no tiene esos símbolos ni un acceso directo a esos símbolos. En el botón de la interrogación, más a la derecha, podemos acceder a un apartado de ayuda, una guía de usuario, los atajos de teclado y podemos dejar nuestros comentarios acerca de este software que estamos utilizando, el editor visual. También tenemos el icono de avisos, muy importante estar atentos si hay avisos en un artículo, sobre todo. Y tenemos el botón de opciones, tenemos las opciones, podemos ver qué categorías tiene este artículo, pero cabe señalar que en un artículo, en una entrada en el espacio de nombre de usuario, como por ejemplo un artículo que estamos desarrollando en nuestro taller, no se deben poner categorías en las que haya artículos enciclopédicos, porque las categorías solo se añaden en el espacio de nombres principales y en el de anexo. Sí se utilizan otras categorías para las páginas de usuario y para las páginas de otros espacios de nombre, como el de Wikipedia. Pero esas categorías son especiales, son categorías de gestión de la información a nivel interno de Wikipedia. Pero las categorías, por ejemplo, del tipo categoría Historia de España en el siglo XIX, esa categoría no se puede añadir en un artículo sobre la historia de España en el siglo XIX que estemos elaborando en nuestro taller. La añadimos luego, cuando el artículo se publica. Y tenemos otros aspectos como por ejemplo a plantillas más utilizadas que puede ser muy útil, o buscar y reemplazar si nos hemos dado cuenta de que hemos cometido un error varias veces y queremos buscarlo y reemplazarlo. Por ejemplo, vamos a buscar Alejandría y reemplazarlo por El Cairo. Reemplazar y se reemplaza. Y finalmente, este botón de aquí, justo al lado de publicar página, si lo pulsamos nos permite cambiar de editor. Con él podemos ver que todo lo que hemos elaborado en el editor visual se transforma en Wikitexto. Por lo tanto, si en algún momento nos apetece cambiar al editor de código o creemos que haya una tarea más sencilla de hacer con el editor de código, hacemos clic en él y nos lleva al editor de código. Y no estropea el artículo en ningún caso. Si pulsamos publicar página, como ya hicimos en vídeos anteriores, nos solicita un resumen de los cambios que hemos hecho. Y por ejemplo, nosotros vamos a añadir aquí practicar para el curso y lo dejamos así. Dejamos esta casilla con el clic y revisamos los cambios. Importante, si es la primera vez que están editando, revisen siempre los cambios por si se les queda algo atrás. Entonces revisamos los cambios, está todo correcto, esto no pasa nada, es un error de la herramienta, no un error nuestro. Y si estamos de acuerdo, también podemos revisar los cambios en el Wikitexto. Esto es lo que hemos escrito en formato Wikitexto. Si estamos de acuerdo, publicamos la página. Y como hemos añadido un enlace externo y no somos una cuenta confirmada, vamos a rellenar este captcha. Y ya tenemos nuestra primera página, por llamarlo de alguna manera, publicada en nuestro taller. En este caso, la página son simplemente pruebas. Pero es muy importante que tengan en cuenta este taller, que siempre va a estar aquí. De manera
que cualquier prueba que deseen hacer, siempre háganla primero en el taller. Ahora vamos a continuar con otros aspectos. Vamos a volver a la portada de Wikipedia en español. Esta barra lateral que tenemos a la izquierda, justo debajo del logo de Wikipedia, es muy interesante y puede ser muy útil. Es importante tenerla en cuenta. Encontramos siempre un enlace directo a esta portada. También encontramos un enlace directo al portal de la comunidad, que es donde podemos informarnos sobre la comunidad de Wikipedia en español. Nos encontramos también con el apartado de actualidad, el acceso directo al portal que dirige, que gestiona la información que nos encontramos en este cuadro de la derecha de actualidad. Y luego tenemos un enlace muy interesante, la lista de cambios recientes. Si hacemos clic en él, nos llevará a una lista que nos muestra todos los cambios que se están realizando en Wikipedia en español. Si pulsamos en actualizaciones en directo, esos cambios se irán actualizando conforme se vayan produciendo. Como pueden ver, no para. Aquí nos encontramos, vamos a parar las actualizaciones en directo para que no siga yendo hacia abajo, pero nos podemos encontrar, por ejemplo, a usuarios haciendo ediciones menores. Esta M de aquí indica que es una edición menor. Nos encontramos a usuarios como este de aquí haciendo correcciones ortográficas con una herramienta en línea de revisión de errores. Nos encontramos usuarios anónimos, que son estas IPs, esta o esta, por ejemplo, haciendo cambios. Y también nos encontramos las altas de usuarios. Esta lista de cambios recientes es muy importante, ya que es la que nos permite comprobar si los cambios que se están realizando son vandalismos o no. Podemos además aplicar filtros para averiguar cuáles son las ediciones que tienen problemas o que muy probablemente tienen problemas, aquellas que puedan ser de buena fe o de mala fe. Según lo que indiquemos, el algoritmo modificará las entradas, las últimas páginas que se han cambiado. Por ejemplo, tal y como lo acabamos de personalizar, no nos muestra nada. Entonces vamos a quitar ese y nos encontramos con probablemente estos son vandalismos. Entonces, si una de las cosas que queremos hacer es ayudar a luchar contra el vandalismo en Wikipedia en español, esta es una de las páginas más importantes que tenemos que tener en cuenta, porque es la que nos permite ir revisando los artículos y deshaciendo posibles ediciones hechas con mala fe. Además tenemos la página de páginas nuevas, que se encuentra justo debajo de cambios recientes. Si hacemos clic en ella, nos encontramos una página algo similar a la lista de cambios recientes, pero en este caso son todo páginas que son nuevas y no han sido verificadas o que han sido verificadas por usuarios que están verificados por sí mismos. Esos usuarios no necesitan que se verifiquen sus páginas. Entonces, las páginas que están en amarillo son páginas que no han sido verificadas. Entonces hay usuarios que se dedican a luchar contra el vandalismo que se produce en las páginas nuevas, en las páginas de recién creación. Por ejemplo, personas que se crean páginas a sí mismos o a sus empresas, o que intentan difamar a alguna persona. Hay multitud de tipos de vandalismo, pero es muy importante que este tipo de páginas nuevas que tienen el objetivo de vandalizar no permanezcan en Wikipedia, o que si permanezcan el menor tiempo posible. Entonces hay personas que acceden a estas páginas, si están bien, las verifican, y si están mal, las marcan para borrado o advierten a los usuarios. Volviendo a la portada, nos encontramos un enlace muy entretenido. Este enlace no es útil a nivel de
eficiencia, pero sí es entretenido y nos puede animar a editar incluso, ya que si pulsamos en página aleatoria nos va mostrando artículos aleatoriamente sin ningún tipo de patrón marcado, como por ejemplo este de Julián de la Herrería o este del movimiento regional Tahuantinsuyo. Es muy interesante ya que de esta manera podemos encontrar artículos que están muy mal y que necesitan ser mejorados. O incluso este de la Pedraja de Portillo, una localidad y municipio de la provincia de Valladolid. Si seguimos hacia abajo, si seguimos en la portada, mejor dicho, y entonces seguimos hacia abajo, nos encontramos con el enlace de ayuda que vimos antes, con el enlace de donaciones y además con un apartado de herramientas. Estas herramientas nos indican que está enlazado a esta página, qué cambios se han producido en las páginas que están enlazadas en esta página. Podemos consultar una serie de páginas especiales, ver el enlace permanente a esta versión de la página, no a otra. Podemos ver información de la página y el elemento de Wikidata de la página. Es muy importante señalar que este cuadro de herramientas, así como algunos enlaces de aquí arriba, siguen apareciendo en otras páginas de Wikipedia. Por ejemplo, si accedemos al artículo de Johann Sebastian Bach, nos encontramos que si hacemos clic en el elemento de Wikidata, nos lleva a su elemento y podemos ver cómo está descrito. Si volvemos hacia atrás, además, nos encontramos un enlace muy interesante, que es citar esta página. Citar esta página nos permite obtener en diferentes estilos el formato que se intenta establecer de manera estándar para citar Wikipedia. Muy importante, sobre todo si utilizamos Wikipedia, por ejemplo, para escribir entradas en algún blog. También tenemos otros enlaces, otros recursos, como por ejemplo imprimir y exportar, en el que podemos crear un libro, descargar la página como un PDF o hacer una versión para imprimir. También tenemos un apartado en otros proyectos, que en este caso lo vamos a ver en el artículo de Johann Sebastian Bach, que nos indica que tiene página en Wikimedia Commons, una categoría concretamente, y una página en Wikicitas con citas dichas por Johann Sebastian Bach. Vamos a comprobarlas. Aquí tenemos la categoría con su árbol genealógico, su ficha de información extraída de Wikidata y todos sus archivos y subcategorías. Ya veremos esto en profundidad. Y citas con referencias muy importantes. No se deben añadir citas sin referencia. Hay que estar seguros de que fueron dichas por esas personas. Y aquí nos encontramos, por ejemplo, que la creatividad es más que ser simplemente diferente. Cualquiera puede hacer extravagancias. Eso es fácil. Lo difícil es ser tan simple como Bach. En este caso no es una cita de Bach, sino que es una cita sobre él. Es muy importante porque, por ejemplo, esta persona, Charles Mingus, no tiene página en Wikicitas. Y a lo mejor no la tiene porque no se tienen muchas citas de él. Entonces, hasta que no se tengan algunas citas más, no se ha creado. O porque aún nadie ha creado su página. Entonces, volviendo a la portada, nos encontramos un apartado que es el de en otros proyectos, en el que podemos ver lo que acabamos de comentar, pero en la portada. En este caso, vemos que hay muchos más enlaces que probablemente en cualquier artículo de Wikipedia. Esto se debe a que la portada está en todos los proyectos Wikimedia. Y aquí nos lleva a la portada del Wikcionario
en español, como podemos ver aquí. Y bueno, finalmente tenemos esta larga lista de aquí, que no es ni más ni menos que la lista de los idiomas en los que se encuentra esta página. Vamos a ir, por ejemplo, al artículo de Cleopatra Selene, primera. Vemos, por ejemplo, que está en árabe, en asturiano, catalán, griego, inglés, euskera, bahasa indonesio, ruso, chino y 20 idiomas más. Los idiomas que aparecen con una estrellita al lado o un icono como verde, es una estrella plateada, disculpen, una estrella dorada o una estrella plateada indican que es un artículo bueno o, en el caso de las estrellas plateadas, o un artículo destacado en el caso de las estrellas amarillas, en las versiones en esos idiomas. Si por ejemplo estamos leyendo el artículo de Cleopatra Selene I y nos interesa leer la versión en inglés que es destacada, pulsamos en English y leemos este artículo. Bueno, una vez que ya, bueno, ahora estamos en la Wikipedia en inglés, esta es su portada, ya que estamos en ella, lo comentamos, es diferente, cada portada de Wikiproyecto es coordinada por su propia comunidad, no todas son iguales. Pero volviendo a la Wikipedia en español, para finalizar esta videoclase, me gustaría explicar un poco la lista de seguimiento, que fue lo que estuvimos viendo en la clase anterior. Aquí nos encontramos las páginas que nosotros tenemos marcadas en seguimiento. Si por ejemplo nosotros queremos realizar el seguimiento a alguna página por si le producen algún vandalismo o solamente porque estamos interesados en ver cómo cambia el contenido, hacemos clic en ella y entonces, una vez aquí, vamos aquí, donde está el buscador. En el buscador, aquí, al lado del buscador, tenemos una serie de botones que, que son ver código. Ver código aparece porque esta página está protegida actualmente. Eso es probablemente porque se han producido muchísimos vandalismos. Aparece ver historial, que lo veremos antes de finalizar la clase, y esta estrellita. Si nosotros pulsamos en esta estrellita, nos dice: la página Pandemia de enfermedad por coronavirus de 2019-2020 ha sido añadida a tu lista de seguimiento. Y nos indica que los cambios futuros en esta página y en su página de discusión nos aparecerán en negrita en nuestra lista de cambios recientes, es decir, nuestra lista de seguimiento. Si ahora hacemos clic en la lista de seguimiento, podemos comprobar que aquí está, con el último cambio realizado a las 4:20 por Víctor629. Y para ya finalizar, me gustaría que revisásemos, por ejemplo, un artículo. Vamos a ver biblioteca, que si bien podríamos criticar este artículo en este momento, quizás lo vamos a dejar para el paseo, ya que puede dar mucho de sí. Y nos vamos a ir a la pestaña que mencionamos antes, ver historial. Si hacemos clic en ver historial, nos encontramos con todas las ediciones realizadas en este artículo. Como podemos ver aquí, no solo hay 50, sino muchas más. Podemos incluso hacer clic en 500 para que nos muestre las 500 revisiones, las 500 últimas revisiones de este artículo, porque podría tener más de 500 revisiones. Si vamos hacia el final, descubrimos que hay más de 500 revisiones.
Si volvemos hacia arriba, podemos ver lo que hemos aprendido. Nos encontramos con la hora y la fecha, el día de hoy, el mes y el año de edición, en la que se realizó la edición, el usuario que realizó la edición, el enlace a su discusión y sus contribuciones, si la edición fue menor o no. Si fue menor, recuerden, aparece esta M. Una edición menor, por ejemplo, es cuando se añade un enlace interno, cuando se hace una corrección ortográfica, cualquier cambio que no suponga un gran cambio a la hora del contenido, sobre todo. Es decir, cambios que no hagan falta ser revisados, que no sea necesario revisarlos. Y luego nos encontramos el tamaño final que ha adoptado el artículo. Podemos ver aquí que de esta edición de aquí a esta ha crecido. Y finalmente el resumen de edición. Podemos deshacer esta edición en el caso de que sea un vandalismo, o si nos ha gustado esa edición, podemos agradecerla. Pero ¿cómo podemos comprobar exactamente qué es lo que ha añadido esa persona? Si vamos aquí al inicio de la lista de viñetas, nos encontramos dos enlaces, ACT y ANT. ACT significa comparar con la versión actual y ANT con la anterior. Si por ejemplo queremos conocer qué añadió Lilikitty sobre biblioteconomía según su resumen de edición, pulsamos en ANT y vemos que lo que añadió fue la categoría biblioteconomía al artículo biblioteca. Aquí vemos la edición anterior y la edición que queríamos comprobar. Igual podemos deshacer o agradecer. Importante que no lo comenté, podemos navegar por las ediciones gracias a los enlaces ir a diferencia anterior o ir a siguiente diferencia. Si volvemos al artículo, ya para finalizar, señalar que lo podemos editar ya sea con el editor de código o el editor visual. Estas son las dos pestañas que nos interesan más en el caso de que queramos editar el artículo completo. Pero si quisiésemos editar solo una parte, podemos editarla con los botones de la cabecera. Editar código y editar. Y bueno, yo creo que esta clase ha sido bastante extensa. Espero que haya sido interesante también. La intención era hacerles una introducción exhaustiva a los conceptos básicos de Wikipedia, es decir, que cuando ustedes entren no se sientan perdidos, y espero haberlo conseguido. Yo creo que ya lo único que falta por decir es que les animo a editar, les animo a mejorar artículos, ya sea corrigiendo ortografías o corrigiendo la coherencia de algunas oraciones, mejorando contenido, añadiendo fuentes. Hay muchas veces que el contenido está bien, pero la persona que a lo mejor consultó una obra para escribir eso, no sabía que hacía falta poner la referencia. Se pueden dar muchísimos casos diferentes. Entonces, mi consejo es que busquen la manera en la que pueden contribuir. Si algo tiene estos proyectos es que hay mil maneras de contribuir. Y una de ellas, por ejemplo, es sacar fotografías y documentar, por ejemplo, las propias bibliotecas. Eso es algo muy importante. En Wikimedia Commons no están todas las bibliotecas de Canarias, ni las municipales, ni probablemente las bibliotecas estatales. Entonces, yo lo que les comento es que no tengan miedo, como ya he comentado en otros vídeos, y se aventuren.
y ante cualquier duda la preguntan, y sobre todo mientras tengamos respeto los unos a los otros, lo podremos conseguir todo. Bueno, les animo a seguir leyendo diferentes artículos en Wikipedia Español y nos vemos en la siguiente videoclase. Muchas gracias.